majos, aquí ando de ruta de nuevo. Mirad, mirad. Ahí va Óscar con alforjas, yo también cargado como mula. Y a lo mejor algunos ya adivináis hacia dónde vamos. En efecto, otra vez para Majalca. Vamos a ver si no sufro tanto como la anterior vez. Yo soy el Majo, en compañía, en ruta. Si te interesa esta aventura, quédate con nosotros. El Parque Nacional Cumbres de Majalca está constituido como tal desde 1939 y es el más cercano a la ciudad de Chihuahua. La anterior vez que fui a este sitio fue saliendo desde la ciudad y cruzando por caminos, acampando antes en la presa de San Marcos. Pero debido a que cerraron el acceso al puerto de Calabacillas desde la Puerta Naranja, esta vez optamos por salir desde la caseta de Sacramento e ir directos al parque y hacer en este la primera noche. Llegar al parque exige subir durante 20 kilómetros poco menos de 800 metros de desnivel con las bicis cargadas con todo. Encima, los dos últimos kilómetros de este puerto de más de 2.200 metros de altitud son de entre el 20 y el 28%. Está claro que la incógnita para este reto era si mi condición física iba a estar a la altura. Señora vaca, oh, ya se me escapó de mi alcance Óscar. Esto me trae recuerdos. Estos cabrones no lo veo. Ahí viene una super bajada. A ver qué tal la hago con tanto petoste en el manillar. Y a la vuelta será la última super subida. Esto es como montaña rusa. Se oía silbar el aire entre los fierros de tanto tripié que llevo y bastones y todo. ¡Wow! Mira el potrillo, qué lindo, qué guapo. Pues así están las cosas. El Óscar ya se me escapó, nada novedoso. Así que voy a ir a mi ritmo, tranquilo. Aquí les voy contando cómo voy sufriendo la subida. Vamos a ver si la puedo hacer, pues la mayor parte sin tener que poner pie a tierra. Yo doy por hecho que voy a tener que poner pie a tierra en algún momento, pero espero no sufrir tanto como aquella vez hace unos cuantos años. Estoy un poquito más en forma, creo. Ahorita lo sabremos. Son 32 kilómetros de subida y ya veremos unos 12 apenas, porque estamos en Nuevo Majalca. Vamos a darle. ¿Qué tenemos aquí? Es la época de apareamiento de los chapulines gordos. Por estas fechas salen un montonazo y empiezan a hacerlo. Así, delante de todos. Y no es raro que vehículos como las bicis acaben atropellando a alguno que otro. Tú vas tranquilamente pasando por ahí y de repente ¡buah!, te escupe la rueda pedazos de saltamonte amoroso. Así es septiembre y octubre en Chihuahua. Puro amor chapulinesco. Pero qué bonito es Chihuahua.
rueda por esta regacha, y es que controlar el manillar con tanto peso es complicado. Entonces un pequeño despiste y pierdes el control fácilmente. No estoy acostumbrado a llevar tanto peso en el manillar. Me estoy preguntando si haber echado esta bolsa, el petate, atrás y lo que es la tienda campaña, el tarp, todo eso delante. Tal vez pruebe eso mañana, pero por el momento es de seguir así. Sustito. El día está muy bueno, no hace sol porque está nublado, la temperatura es muy agradable, pero como que se pone de llover. Ya llovió esta mañana y salimos muy tarde por ello. Aún falta bastante para que se ponga el sol, pero tengo que espabilarme. A darle. Empiezan las puestas empinadas. Acabó lo fácil. Y aún quedan como 8 kilómetros. Socarro, viene gente de vacaciones. Y ya entramos en lo que es el parque. Estamos. Es el puente de la independencia. Mediados de septiembre en México. Festejar la independencia en un proceso de inicio. Pero este ritmo no va a llegar independiente arriba. Vamos. Esta es la caseta de cobro de entrada al parque, pero normalmente no hay nadie. Los guardias te cobran una vez dentro y por ir con las bicis pues es poquito lo que te cobran, y eso sí te encuentran. Voy a aprovechar para descansar, comer un poquito, que ahora empieza lo más duro. No me equivocaba, ¿no? Ahora empiezan las peores cuestas. Ya voy en el desarrollo más corto. Faltan como 4 o 5 kilómetros para el puerto. Venga, que voy bien. Autoconvéncete. Haz el tonto por completo. Ustedes anímenme, mi público. Aquí he venido a sufrir por ustedes. Subiendo estas cuestas, cargado como un burro, todo por brindarles estos vídeos. Espero que les guste mucho, que se suscriban, le den a like y se rían diciendo: ¿a dónde va este güey? Subiendo por estas cuestas tan tremendas, para las que claramente no está en forma. Esto ya es masoquismo. Bueno, se acabó el minuto de reflexiones estúpidas subiendo cuestas para las que no estabas preparado. A darle. ¡Ay! Un descansito. De la cuesta abajo. No se agradece. Vuelta a la carretera. Sí, pues esta carretera son los últimos kilómetros. Es donde están las rampas más empinadas. Aquí empieza lo malo. Y arriba al final, allá arriba, ahí justo es el puerto. Que venga. Esta es la peor rampa. Hasta los carros les cuesta. Híjole. Vamos. Allá vamos los carros, ahí acaba. Mira un descansillo. Vamos. Ya dije lo más duro. Porque al final de la cuesta está a la vista. Si no tengo claro que me bajo. Por cabezonería y orgullo. Me doy un pequeño respiro, pero ahora otra vez cuesta arriba. Me encuentro bien. La anterior vez iba por aquí caminando, resoplando. Esta vez sí que estoy más en forma. Como me verán,
las camionetas que me adelantan, que un par de ellas me han ofrecido subir y llevarme arriba. Y yo qué tonto soy por no aceptar la invitación. La vaca y el becerrito. Tranquila, vaca. Tranquila. Vamos. Vamos. Venga. 3 kilómetros. 3 kilómetros más. Y ya empieza la bajadita y el llaneo. Kilómetro 29. 3 más. Ya está. Ya está lo más difícil hecho. Mirad qué vistas. Increíble. Oh, las he ganado. Las he tenido que pelear para ganar. Ya. Un poquito más y ya está. Me faltan como 150 metros o menos y me acabo de acalambrar las piernas horrible. Estoy aquí tieso, inmóvil. Hija su madre. Con lo bien que iba, ya se me está pasando. Solo paré un momentito porque me dolían ya las posaderas. Está ahí. Ahí meritito es. Y quiero llegar pedaleando. Pura cabezonería. Ya se me va pasando el calambre. Ahí voy. Aquí está. Oh yeah. Oh yeah. Como dice, sin caminar, solo para descansar un poco. Por aquí hay algo de cobertura. Voy a contactar con la familia, a ver si también contacto con Óscar y ya corriendo el pueblo, que se me hace de noche, como en 1 hora se pone el sol, así que ni modo, no he podido hacerlo más rápido. Óscar me ha dicho que está en la tiendita esperándome, así que hay que apurarse, porque se hace de noche y empieza a hacer fresco y yo estoy muy sudado. Óscar, el puntito chiquito al comienzo del vídeo, ahora es un puntote grande. 1 hora y media me ha tenido que esperar, pero ya vamos juntos, nos vamos hacia el cañón, que se nos hace de noche y nos está diciendo que está haciendo bastante frío. Y no me traje mi jorongo mexicano. Salíamos tarde porque llovía en Chihuahua y teníamos que llegar aquí estuviera todo embarrado o incluso inundado, pero no parece que aquí haya llovido, pues es que no llovió nada.
avanzar rápidamente hasta alguna zona de acampada. Despisto un momento y se me separa Óscar. Nos vamos a recorrer el cañón entero. Es que hay mucha gente por el puente. Por lo lento que soy, llegamos muy tarde. Ay. Pero mira qué bonito. Oye, música, como dice Óscar. Hay mucha gente. ¿Esta es la represa? Sí. Ya llegado a este punto, me preocupaba no encontrar un sitio donde acampar. Deseando estaba que Óscar me dijera «aquí es». El comenzar tan tarde estaba jugando contra nosotros, pero también el hecho de que al ser el puente de la Independencia había mucha gente. Finalmente, al poco de cruzar la represa, Óscar me llevó hasta un pequeño talud natural que, una vez escalado, pudimos acampar muy a gusto esa noche, pues no había nadie cerca. Pues finalmente encontramos un sitio, uno de los sitios secretos de Óscar. Ahí entre las sombras, ahí él tiene la culpa. No, casi nos cruzamos todo el cañón. Ya poquito nos faltaba para salirnos, pero sí. El sitio está bien padre, cuesta llegar con la bici, hay que empujarla para arriba. Pero ya nos hemos limpiado un poco, ya hemos puesto nuestros refugios. Bueno, yo me hice con el TAR, Óscar es más señorito con tienda. Y ha quedado, ahora a cenar y a descansar. Seguimos otro día, nos vemos, majos. Solo pueden pasar residentes. Que había una zona de acampar. Porque se va a hacer tarde, en 2 horas se pone el sol.